Así que leeremos esta porción bíblica para, con la ayuda de Dios, ¿no es cierto?, decir algunas cosas sobre el momento que estamos viviendo y más que todo, ¿no es cierto?, postrarnos en oración luego. ¿Se ponen en pie, por favor, hermanos? Leamos juntos este salmo. Salmo número 2. Leamos en el nombre del Señor, dice así. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos en su furor y turbarálos con su ira. Yo he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las gentes, y por posesión tuya los términos de la tierra. Quebrantarlos has con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Y ahora, reyes, entended, admitid corrección, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Besad al Hijo, porque no se enoje y perezcáis en el camino cuando se encendiere un poco su furor. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. Dios añada bendición a nuestras vidas a través de esta su palabra. Oremos un instante. Nuestro Dios, en esta parte central del culto, Señor, en que debemos hablar acerca de ti, de tu palabra, necesitamos de tu ayuda, Señor, para poder expresarnos con claridad y hacer sentir a nuestro propio corazón todo el bien, toda esta gracia, Señor, que ha venido a nuestra vida, por lo cual nos consideramos, Señor, vivir en un área distinta a la que el mundo que no te conoce está haciendo hoy día. Por esa razón seguramente han entrado en esta actitud beligerante, en esta actitud contradictoria, Señor, pero confiamos también que entre ellos habrá parte de tu pueblo, Señor, que también, por los cuales también oramos, para que ellos puedan reconocerte, Señor, como su Señor y Salvador. Gracias, nuestro Dios. Oramos para que seamos bendecidos hoy, como siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Asiento, hermano. Bueno, la palabra de Dios tiene naturalmente respuesta para nuestras o para estas interrogantes. Así es que vamos a buscar en las Escrituras lo que sea necesario para apoyar esta exposición, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios. Partiremos con una recomendación, ¿no es cierto?, que está vigente, que es necesaria. Ayer conversábamos con una hermana de la iglesia que me decía, no iré, pastor, porque estoy un poquito delicada de salud. Entonces yo le dije, pero te comprometo a orar precisamente por este culto. Y seguramente había una gran razón por la cual deberíamos haber estado orando. A lo mejor fuimos un poquito descuidados en ese sentido, ¿no es cierto? Y no pensamos que se iba a entorpecer este culto más de lo necesario. Y ya ven, ¿no es cierto?, que era necesario orar. Muy necesario orar. Entonces, ese concepto de la oración, ¿no es cierto?, o esa necesidad de orar, no es simplemente, ¿no es cierto?, una iniciativa personal. No es que haya gente buena para orar y gente mala para orar. No, la oración es un mecanismo, es un medio de gracia que Dios ha dejado a la iglesia para que, usado correctamente, ¿no es cierto?, podamos tener acceso a las formas como Dios
va a permitir, ¿no es cierto?, que el mundo, digamos, viva en particular, ¿no es cierto?, cercano a su voluntad. Es por eso que Pablo en su carta a Timoteo habla sobre esto y dice, amonesto, o quiero llamarles la atención, o quiero decirle que no han sido todos los prolijos en el buen sentido, ¿no? Pero hay también la palabra prolijidad, dice que no debemos ser muy prolijos en nuestro hablar, en la oración, pero en este caso, bien entendida la palabra prolijidad, ¿no es cierto?, pudiera ser que es necesario que estemos orando siempre. Amonesto, pues, dice, ante todas cosas, que se hagan rogativas, distintas expresiones para una misma cosa, rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracia por todos los hombres. Se da cuenta que hay varias palabras que nos guían a un mismo fin, que es la oración. Que el Señor dijo que era necesario hacerlo siempre y no desmayar. Por esta razón, dijo, ustedes evitarán entrar en tentación o ser arrastrados a lo mejor por alguna tendencia como la que está hoy día pasando, y a veces aún la iglesia cristiana, ¿no es cierto?, se puede identificar con algún motivo. Conversábamos delante y decíamos, pero ¿por qué la gente está reaccionando así? ¿Está tan mal la situación? ¿Tan mal lo ha hecho este gobierno? No, yo no soy defensor de este gobierno ni de otro. Sí, estoy a favor de que Dios bendiga, ¿no es cierto?, la función, porque eso es lo que la Escritura dice acá. Pero hay una preocupación, ¿no es cierto?, ¿por qué está sucediendo esto? Y ese es el motivo por el cual nosotros nos reunimos hoy específicamente para orar, ¿no es cierto?, por nuestro país. Amonesto, pues, dice, ante todas las cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracia por todos los hombres, incluso por nuestros enemigos, como dice la Escritura por ahí también. Por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y aquí está lo que decíamos delante. Dios tiene un propósito. No sería nada, diríamos, novedoso que pudiera suceder, ¿no es cierto?, que en medio de esta situación, ya estábamos escuchando por ahí cómo un hermano en Coquimbo fue agredido, miembro de la iglesia presbiteriana, entiendo, fue agredido, ¿no es cierto?, golpeado ferozmente, pero seguramente en eso Dios también tiene un propósito. Habrá que entenderlo, ¿no es cierto?, por qué razón Dios permite que a veces sucedan estas cosas. Entonces, por eso es que estamos llamados a orar, ¿no es cierto?, por todos los hombres y en particular por los que son creyentes, para que no nos dejemos arrastrar a lo mejor por alguna situación inconveniente. Porque esto es bueno, dice, es bueno orar entonces, ¿no? Es bueno que lo hagamos cada día, cada noche, cada mañana, ¿no es cierto?, en el seno de la familia. Eso decía el hermano Jacinto, nos vamos a dedicar a orar acá, decía, ustedes por nosotros y nosotros por ustedes. Eso es, así lo dijo el Señor, orad los unos por los otros para que no entréis en tentación. Esto es bueno, es agradable delante de Dios, que es lo más importante, nuestro Salvador, Dios nuestro Salvador, el cual quiere, dice, que todos los hombres sean salvos. Ese es el propósito de Dios. En medio de toda esta cosa que pareciera no ir a ningún lado, ¿no es cierto?, es probable que particularmente alguna situación delicada, alguna cosa que pudiera para nosotros no tener un significado muy claro, sin embargo Dios, ¿no es cierto?, está guiando las cosas de tal manera que alguien le conozca y le entienda en medio de toda esta situación tan confusa, porque Dios siempre querrá que todos, entre comillas esto, todos, ¿no es cierto?, está dirigido a aquellos que han de creer en su palabra, por su voluntad, aquellos que han sido predestinados, llamados, escogidos desde antes de la fundación del mundo. A eso se refiere la Biblia cuando dice todo, porque está descontado, ¿no es cierto?, que no todo el mundo creerá en el Señor. Pues. Eso también lo podemos apreciar nosotros con cierta facilidad. Será proporcionalmente hablando, ¿no es cierto?, será fácil averiguar, ¿no es cierto?, que los que creen, ¿no es cierto?, son, comparados con los que no creen, son pocos.
Pero aún así, ¿no es cierto?, Dios va a hacer, ¿no es cierto?, posible que sus propósitos de salvación sean cumplidos en alguna de estas personas. Y que vengan, dice, al conocimiento de la verdad. Cuando Pablo escribe a los romanos, allí hay una situación, ¿no es cierto?, que es la que explica por la cual el hombre ha entrado en esta situación tan complicada, ¿no es cierto? Y es porque a ellos, dice, les pareció no tener a Dios en su agenda, en su noticia, en su forma de vida. Y eso naturalmente apartó al hombre y lo alejó completamente. Lo alejó de lo que es la voluntad y el deseo de Dios, y cada quien hace lo que a su manera de entender, ¿no es cierto?, está bien. El cual quiere, dice, que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un Dios. No hay duda que hay un Dios. Asimismo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos para testimonio en sus tiempos. Bueno, hoy día íbamos a celebrar nuestra Santa Cena, ¿no es cierto? Íbamos a hacer especial recuerdo de esto, pero podemos hacerlo mentalmente. Ya tendremos la oportunidad de encontrarnos, ¿no es cierto?, para celebrar este acto como acostumbramos a hacerlo. Por eso es que decimos, ¿no es cierto?, que recordamos el sacrificio de Cristo, donde Él obró este rescate, ¿no es cierto?, por nuestra o para nuestra salvación. Así que ese es el deseo de Dios. Eso es lo que la Biblia acá está claramente recordándonos de cómo cómo nos podemos nosotros situar en esta situación coyuntural, ¿no es cierto?, que el mundo está viviendo hoy. Es muy significativo lo que leímos recién ahí en el Salmo, y lo vamos a volver a considerar una vez más. También hay otros pasajes que deseo leer aquí. Vamos a leer en la carta de Pablo a los romanos también, en el capítulo 13, para ir avanzando, ¿no es cierto?, en el deseo que Dios tiene para nosotros. Bueno, esto fue lo que leímos al comienzo en el devocional. Dice, toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste, y los que resisten ellos mismos ganan condenación para sí. Esto nos lleva, ¿no es cierto?, a situarnos en la lectura que leímos en el Salmo 2, y la pregunta es, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Y por qué los pueblos piensan vanidad? La respuesta es, ¿no es cierto?, porque no tienen a Cristo en su corazón. La respuesta es porque no les ha amanecido. Esa es una de las frases que utiliza el profeta Isaías, ¿no es cierto? Y como no hay esa luz del Evangelio en sus corazones, naturalmente que ellos están buscando su propio camino. Están siendo guiados, ¿no es cierto?, por su propia experiencia. Y en esto no hay gente, por así decirlo, común solamente. La Biblia hace referencia a príncipes, la Biblia hace referencia a reyes, es decir, gente de mucha importancia, educación, cultura, que sin embargo, ¿no es cierto?, arrastrados por su desconocimiento, pueden ir demasiado lejos en esto. Estarán los reyes de la tierra, dice, y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. Cuando leíamos recién que era necesario orar por los gobernantes, por las autoridades, ¿no es cierto?, porque dice la Biblia que la autoridad que tiene un gobernante, si está dentro de lo que establece Dios, debe mostrar un orden, y entendemos, ¿no es cierto?, que Dios está conduciendo, independientemente de que a veces no lo entendamos así, Dios está conduciendo los pueblos, las naciones,
También lo dicen los profetas, ¿no es cierto?, que Él es el que saca y pone reyes. Entonces nosotros no podemos oponernos a las autoridades que están debidamente ordenadas, que Dios les ha conferido autoridad. Sin embargo, ¿no es cierto?, como lo que sucede hoy día, ya lo hemos dicho, está justificado en el desconocimiento que la gente tiene de Dios, y por esa razón, entonces, ¿no es cierto?, llaman a romper las relaciones, ¿no es cierto?, con sus gobiernos, con las personas, con las autoridades. No temen, ¿no es cierto?, en ofender, en hacer, diríamos, declaraciones fuertes en contra de las personas. Rompamos, dice, sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. Seguramente esto tiene una aplicación superior al nivel de Dios, pero en principio, ¿no es cierto?, que no es respetuoso de las cosas materiales, sencillas, simples, ¿cómo podrá respetar las cosas de Dios? Entonces, es un buen principio pensar en que si somos respetuosos de las normativas terrenas, por ejemplo, un buen conductor respetará las señales del tránsito. Así también un buen creyente deberá respetar a Dios, y las personas en general serán respetuosas, ¿no es cierto?, de las legislaciones de su país o de un país en la medida que conozcan a Dios y entiendan el propósito que Dios tiene con las naciones. Y en eso está claro también. La Biblia dice que Dios se burla o se ríe. Lo que pasa, ¿no es cierto?, es que Dios tiene todo el derecho a mostrar su desacuerdo con el hombre por la actitud que él está teniendo, ¿no es cierto?, con las cosas que están establecidas. El que mora en los cielos, dice, se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos en su furor y turbarálos con su ira. Es decir, hay un mal augurio en esto, ¿no? Si el hombre está buscando solución por la vía de la protesta, por la vía del cacerolazo, seguramente Dios no va a reaccionar favoreciéndoles. Aquí dice la Escritura, entonces Dios les hablará en su furor. Y no será muy, muy bueno eso seguramente, así que no podemos esperar nada bueno, o un país, ¿no es cierto?, que se embarque en estas cosas no puede esperar nada bueno, como tampoco cualquiera de nosotros, ¿no es cierto?, que se opone a la voluntad del Señor, no podrá esperar nada bueno. Otra cosa interesante aquí dice, yo empero, más allá de lo que esté pasando en el mundo, más allá de que la gente crea o deje de creer, ¿no es cierto?, cualquiera que sea la actitud que tenga, Dios dice, yo empero he puesto mi rey sobre Sión. Una clara referencia, ¿no es cierto?, a la persona de Jesús, una clara referencia a Cristo, al modelo a seguir, a quien los hombres debieran imitar, en quienes depositar su fe. ¿No es cierto? Pero para ellos esto es una cosa que no tiene sentido, como decíamos antes, no les parece a ellos importante, no le tienen en su noticia, y no solo ellos, seguramente muchas otras personas tampoco tienen mucha consideración con el rey que Dios ha puesto sobre Sión. Sión siempre ha sido el centro, o considerado, ¿no es cierto?, como el centro espiritual, y de allí, ¿no es cierto?, al resto del mundo. Sobre Sión dice, monte de mi santidad, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad a la gente. También hemos cantado eso, ¿verdad? Que Dios daría le daría heredad a Cristo, todos los que en Él crean. Y nosotros somos esa heredad. Nosotros somos la heredad de Cristo porque hemos creído en su nombre. Por desgracia, y lo decimos con pena, tenemos que orar, ¿no es cierto?, por los que no conocen al Señor, por los perdidos, para que ellos puedan reaccionar, para que ellos puedan tener una actitud diferente. Pídeme y te daré por heredad a las gentes y por posesión tuya los términos de la tierra. Quebrantarlos has con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás.
Todo eso ha de suceder, ¿no es cierto? Y será justo que Dios actúe de esa manera a causa de la rebelión, de la soberbia con que el hombre ha reaccionado. En el Proverbio 11, precisamente Dios habla acerca de cuál es la motivación, ¿no es cierto? O por qué el hombre actúa, por qué se amotina, por qué se opone, por qué reacciona como lo está haciendo. Déjenme buscar el proverbio. El proverbio 11. Salmos, proverbio 11. Dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Cuando surge, ¿no es cierto?, este acto en el corazón del hombre, nada bueno le espera. Más con los humildes es la sabiduría. Este es el lenguaje cristiano, bíblico, ¿no es cierto?, que siempre hemos estado escuchando. Pero parece ser, ¿no es cierto?, que nuestra sociedad está por lo primero y no pierden ni desaprovechan ninguna oportunidad, ¿no es cierto?, que se puedan manifestar con ese tipo de conducta. Aún a nosotros el Señor nos libre de toda actitud de soberbia. Cuando viene la soberbia, dice, viene también la deshonra, más con los humildes es la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, más destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Y vamos a leer aquí algunos versículos saltados que hay, que son de mucha bendición. El versículo 11, por ejemplo, dice, por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida. Es fácil deducir aquí, hermanos, que la bendición de los rectos es la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo está diseminada o forma parte de la sociedad. Y es como el Señor lo dijo, somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y a través de eso dice que la ciudad será engrandecida. Un país, una nación puede ser muy bendecida en la medida que la iglesia de Cristo, ¿no es cierto?, se mantenga en la actitud que corresponde, un poco en contraste, ¿no es cierto?, con lo que está sucediendo con quienes no conocen al Señor. Entonces, ¿cuál es nuestra participación en esto? ¿Cuál es, diríamos, es la aplicación que pudiéramos sacar como conclusión? Que si Dios permite que estas cosas sucedan, ¿no es cierto?, que estén bloqueados los puentes, que los hermanos estén privados de venir a la iglesia. Primero, ¿no es cierto?, dar gracias a Dios porque Él no nos deja sin señal y cada cierto tiempo está hablando a nuestro corazón y probablemente asumir, ¿no es cierto?, la tremenda responsabilidad que tenemos de ser la sal y la luz del mundo y que por ese motivo Dios pudiera bendecir también nuestro país. Así es que no nos olvidemos de orar cada día por nuestra nación. Eso es lo que dice este proverbio, aunque pudiéramos leer muchos otros pasajes relacionados con esto mismo. Esto explica de buena forma, ¿no es cierto?, lo que está sucediendo hoy en el mundo entero. No somos un hecho, no es un hecho aislado. Esto está propagado en el mundo entero. Por eso es que decíamos, ¿no es cierto?, que tanto gente común como gente poderosa, como gente educada de otros niveles, ¿no es cierto?, hacen exactamente lo mismo. Pero ahora, ¿qué viene, hermanos? La reflexión. Y la reflexión, ¿no es cierto?, es después de analizar, ¿no es cierto?, que la situación no es para nada agradable lo que está sucediendo, pero entendemos la causa, entendemos el porqué. Los hombres se amotinan simplemente porque están en contra de Dios, porque su condición, ¿no es cierto?, es en enemistad con Dios. No le tienen en su noticia. Y mientras eso siga manejando sus corazones, naturalmente
van a ir de mal en peor. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como iglesia? Continuar con la predicación del Evangelio a fin de que reyes, príncipes y gente común entienda. Versículo 10 del Salmo 2 dice, y ahora reyes, o los que a veces tienen ese espíritu, ¿no es cierto?, de ser reyes, en vez de considerarse siervos. Dice, y ahora reyes, entended. Pero no solo los que son reyes, también las personas comunes y corrientes. Admitid corrección, jueces de la tierra. Mire qué contrasentido. Los que aplican justicia en un país tienen que convertirse, tienen que corregir su actitud. Los reyes, aunque están gobernando, tienen que tener un cambio de conducta. Sí, eso es lo que dice la Escritura. Y nosotros, como su pueblo de Dios, también, ¿no es cierto?, estamos llamados a hacer algo similar. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Besad al Hijo, porque no se enoje y perezcáis en el camino cuando se encendiere un poco su furor. Bienaventurados todos los que en él confían. Como decía el Salmo primero, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué es lo nuestro? Lo nuestro no es la política, lo nuestro no es cosas de esta contingencia, ¿no es cierto? Lo nuestro es servir al Señor, lo nuestro es besar al Hijo, lo nuestro es querer al Señor cada día más como Él se lo merece. Porque bien pudiera Dios reaccionar con furor, ¿no es cierto? Y tener una actitud distinta en contra de nosotros, pero ya está probada su misericordia, ¿no es cierto? Él, aunque no lo merecíamos, nos ha amado mucho más que eso. Así que gracias a Dios, gracias al Señor por eso. También nos ayuda el Señor a ser varones o mujeres, ¿no es cierto?, que no andemos en consejo de malos, ni en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Antes, en la ley o en la voluntad de Jehová nos deleitemos y en su ley meditemos de día y de noche. Este culto lo continuaremos haciendo en nuestros hogares, seguir orando por nuestro país, por nuestras autoridades y en particular por las personas, ¿no es cierto?, que aunque estén en su derecho de hacer lo que hacen, Dios les dé claridad, les ilumine, ¿no es cierto?, para que encuentren descanso cerca del corazón de Dios. Allí pueden hallar, ¿no es cierto?, lo que están intentando buscar en otras cosas, a lo mejor en el desorden, en hacer daño a las personas, a la propiedad pública y privada, ¿no es cierto? Eso no es lo que Dios quiere para ellos, así que oremos o sigamos orando para que Dios cambie el corazón de los hombres. Que Dios nos bendiga por medio de su palabra, estimados hermanos. Se ponen en pie y oramos un minuto para que luego continuemos cantando al Señor.